capítulo 14, versículo 22 al 26. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 26. Voy a rogar a nuestra hermana Nora que leas dos versículos, hermano, por favor. Dos versículos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. El versículo 25 y 26, hermana Vicky Obanos. El 20. ¿Leíste el 22, hermano? 22 y 23. 23. 22 y 23. 24 y 25, hermana Vicky. Y luego el 26, la hermana Maura. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hermano, no puedo ver bien. Okay. La hermana Sandy, por favor. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Muy bien. El título, hermanos, el tema de esta mañana es: no te detengas, renueva tus fuerzas. Hermanos, el Señor Jesús, después de haber alimentado a una multitud, dice la Biblia que los varones eran como 5,000, sin contar las mujeres y los niños, era mucha gente. Después de haberlos alimentado, dice la Biblia que después de esta noble acción de preparar a la multitud para una larga caminata, le dice a sus apóstoles, los manda adelante, hermanos, mientras que él, hermanos, se retiraba a orar. Y seguramente, sin especular, hermanos, seguramente que oraba al Padre por aquellos que habían de caminar largas jornadas, aquellos 5,000 o más personas. Pero también, hermanos, debemos de pensar que oraba por sus discípulos, por el trabajo que hacían, por la compañía que ellos tenían, por la convivencia diaria, por el trabajo diario, pero también, hermanos, oraba por ellos porque iban adelante. Y miren lo que podemos ver en cuanto les dice el Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y el Señor Jesucristo, hermanos, Jesús tenía, hablamos del pasado, hablamos del tiempo del Señor Jesucristo, hablamos de cuando Él mandó a los apóstoles. El Señor Jesús tenía la capacidad, hermanos, de discernir los fenómenos de la naturaleza. Y seguramente, hermanos, que Él sabía que los discípulos se iban a encontrar con una gran tormenta, con fuertes vientos, hechos a la mar. El Señor Jesús sabía esto. Él nos hizo a nosotros. Él ordenó todos los elementos naturales. Y Él sabía, hermano, y tenía la capacidad de discernir, esto es de saber los tiempos, las acciones y la fortaleza, lo bravío, lo peligroso de una tormenta en alta mar. Y aún así mandó a los discípulos. Pero, hermanos, estas son experiencias que ellos, como seguidores del Señor, tuvieron, vieron, experimentaron, vivieron, conocieron. Y esto, hermanos, los hacía fuertes. A los discípulos del Señor, los cercanos a Él, hermanos,
Ellos fueron hombres hechos con acciones, fueron hombres hechos con palabras, fueron hombres hechos con el amor del Señor. Y vivir cerca del Señor es como vivir cerca de un anciano sabio, porque siempre tendrá un argumento, pláticas, diálogos en los cuales uno puede salir beneficiado, porque conoce, porque sabe todo ese trajinar de un hombre que ha vivido la vida, que la ha experimentado, que la ha sufrido, pero que también la ha disfrutado. Imagínense el conocimiento del Hijo de Dios puesto en las mentes y en los corazones de estos personajes. Qué bendición y qué privilegio de los apóstoles. Bueno, estos amigos del Señor, estos cercanos al Señor, iban adelante. Él los dijo: aborden la barca, yo los seguiré después. Pero sí van a encontrar con esto, con una gran tormenta. Dice el versículo 25 al 26, hermano, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. No te detengas, es lo primero que vamos a ver, hermano. No te detengas por el miedo. Y la primera reacción ante el miedo, hermanos, o la primera reacción ante las dificultades, la primera reacción ante estos fenómenos, la primera reacción, hermanos, cuando acabamos de pasar no hace mucho tiempo un inusual tormenta que hizo muchos daños en la ciudad, daños materiales. Afortunadamente no supimos que haya habido pérdidas humanas, pero sí hizo muchos destrozos. Cuando amanecimos al día siguiente de esa tormenta, hermanos, no estábamos acostumbrados. Yo por lo menos considero, hermanos, y no porque hable de mí, considero que soy un hombre fuerte, que ya he visto muchas cosas, pero sí me sorprendió ver la ciudad destrozada. Cuando, vaya, hasta la casa de nuestra hermana Cindy cayó. La primera reacción, hermanos, es tener miedo. Y si hay algo que yo le tema, hermano, es a la lluvia. Una lluvia fuerte, hermanos. A mí yo le digo a mi familia: por favor no abran las cortinas, porque yo estoy con mucho temor. No sé por qué, pero no he podido superar ese asunto de tenerle miedo a la lluvia. Bueno, la primera reacción, hermanos, es esa, de tenerle miedo. Y los discípulos del Señor, los había mandado el Señor, estaban seguros de la mano del Señor, pisaban donde el Señor andaba, pero ellos tuvieron miedo. Es la reacción quizás natural del ser humano, de tener miedo a las adversidades, de tener miedo a los problemas. Porque cuando viene un problema, sea económico, sea de salud, sea social, incluso espiritual, hermano, uno está en su diario vivir sin esperar en ocasiones esto. Una sorpresa de que algo sucedió en tu hogar, en tu familia, una sorpresa que luego te llevas de un desastre natural como esto, pues da temor. Es la reacción natural del ser humano. Y así los apóstoles, hermanos, aún con el mismo Hijo de Dios, aún con el mismo Señor Jesucristo, hermanos, tuvieron miedo. Un miedo experimentado a causa de esta tormenta. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, de la mano de nuestro Señor, orando previamente nuestra salida, camino al trabajo, a la escuela o a los quehaceres diarios, no nos sorprenden algunas cosas que nos dan miedo? Miedo de la inseguridad de esta ciudad da miedo. Y eso es natural. Bueno, estos hombres, hermanos, tuvieron miedo. ¿Y el miedo qué hace? El miedo produce dudas.
el miedo produce incertidumbre. El miedo hace que magnifiquemos alguna cosa, hermano, y que la hagamos más grande. El miedo nos hace huir, el miedo nos hace correr. La soledad, luego he oído a personas que le tienen miedo a la soledad, a la oscuridad, y empiezan a ver o a imaginarse cosas. Y luego salen las historias dicen en mi pueblo, de los espantos, pero es la soledad, es el miedo que nos aprisiona y que hace de nosotros estragos en la vida, porque no estábamos preparados para eso, porque todo esperamos, menos encontrarnos con una sorpresa de esa naturaleza. Bueno, ellos tuvieron miedo, y también es de esperarse. Imagínense en una barca, en medio del mar, azotando las olas y el viento, tuvieron miedo. Y hay una cosa, hermano, hay una cosa. Yo creo que cuando nosotros hemos vivido la vida del cristiano, debemos de pisar con seguridad la tierra. Y cuando yo digo pisar con seguridad, es vivir seguros, hermano. Vivir quizás hasta esperando este tipo de sorpresa, para que el miedo no haga presa de nosotros. Ellos acababan de dejar al Señor Jesucristo. En las palabras del Señor dijo: aborden la barca, vayan a la otra ribera, yo los alcanzo. Acababan de dejarlo, acababan de ver las maravillas del Señor, pero de lo último que se acordaron en ese momento fue del Señor, fue la reacción natural. Por eso, hermanos, nosotros debemos estar preparados para eso, para una sorpresa de esa magnitud, más cuando nuestra vida es de trabajo dedicado, concentrado en el trabajo, de alegría o en el deporte. ¿Y cuántas veces no hemos visto una lesión en el deporte? Que truenan los huesos de un compañero y nos da miedo, da temor, no lo esperábamos. Hermanos, pero miren, el Señor siempre está al lado de nosotros, con nosotros, y debemos de echar mano de eso. Estar pensando, hermanos, estar siempre al tanto de lo que hago, de lo que veo, de lo que escucho y de mi reacción. Porque Dios, hermanos, en este momento que los discípulos, que los apóstoles del Señor están viviendo, nos da a entender siempre, y eso lo sabemos, pero debemos de reaccionar en el momento, que el Señor siempre está para ayudarnos. Dice la Escritura, hermanos, ahí, en medio de la angustia y en medio de todas estas cosas, que dice ahí en el versículo 27, hermana Rosy Cortés. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor Jesucristo lo primero que vio fue la angustia, fue el miedo, fue la incertidumbre de sus seguidores, de sus amigos del Señor. Y cuando hay este miedo, este temor, esta magnificencia, hermanos, de lo que está sucediendo en nuestro alrededor, lo primero que hay que buscar es al Señor, porque el Señor tiene palabras de ánimo, hermano. No tengan miedo, soy yo. No hagan grande el problema. No vean cosas que no son. No digan cosas que no deben de decir. No se turbe vuestro corazón. Soy yo. Tener ánimo. Y en estos momentos de angustia, hermanos, lo primero que necesitamos es eso. Palabras de ánimo. Por eso, hermanos, nosotros como familia de Dios, antes de argumentar, antes
de enjuiciar, hay que darnos ánimo, hermano. Vamos a comenzar un nuevo periodo de nuestra vida. Ya prácticamente estamos pisando en un año más. Vamos a animarnos, hermano. Vamos a seguir de la mano unos con otros. Vamos a dejar todas esas cosas que luego llenan nuestra alma y nuestro espíritu y nuestra mente y a veces hasta nuestro diario de vivir, hermanos, de no estar más unidos, más juntos, animándonos al amor, a las buenas obras. Porque si hay algo que vemos en los discípulos, hermanos, es que se asustaron todos. Es que se desanimaron todos. Es que todos vieron lo que no debían de haber visto porque no existía. Era el Señor. Antes de ver visión, antes de tener visiones, antes de ver fantasmas, antes de ver algo irreal, veámonos, hermanos, que vamos en la misma barca. Y esta barca que es la iglesia, hermano, porque esta es la realidad del tipo o la sombra del arca de Noé. Esta es la realidad de Dios que ahora nos tiene en ella, hermanos, y vamos todos para un mismo puerto. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Necesitamos alcanzar los triunfos todos juntos. Necesitamos vivir y planear los fracasos, hermanos, que podamos tener en todos los sentidos. Las metas no alcanzadas. Necesitamos caminar juntos para poder alcanzar el objetivo. Porque, hermanos, nosotros cada uno por su lado, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros planes, tenemos diferentes proyectos y planeamos de diferente forma. Pero si es como iglesia, si es como familia de Dios, todos tenemos un mismo objetivo, hablando espiritualmente. Todos, entonces, debemos de alcanzar la eternidad. Por eso, hermanos, tenemos al Señor cerca de nosotros en que nos dice: anímense, no volteen hacia atrás. Las cosas que nos hicieron en este año familiar, espiritualmente, eso es, hasta social en el trabajo, no se desanimen. Aquí está mi mano, párense. En el trabajo, si hubo planes para alcanzar un escalón más, no se pudo. Hay vida, hermanos, hay vida para alcanzarlo. Y los apóstoles, hermanos, estaban juntos. Eso es lo que a mí me gusta, que ellos como apóstoles, hermanos, usted no ve una discusión entre ellos, ni siquiera con Judas. Ellos estaban en la misma sintonía, ellos estaban en el mismo canal, ellos creían en el Señor Jesús, ellos creían de Dios Padre en el cielo, ellos creían de la eternidad, ellos creían, hermanos, en que su vida era diferente al lado del Señor Jesús. Titubearon, sí, como todo ser humano, pero siempre juntos. Ojalá que nuestro hablar sea el mismo, hermanos, en el sentido espiritual. Ojalá que nuestros planes de alcanzar más almas sea el mismo. Ojalá que nuestros planes materiales sea el mismo. Y que podamos, hermanos, con temor a veces, con alegría, las muchas más veces, hacer el trabajo que nos corresponde como iglesia. Pero siempre de la mano del Señor. No veamos fantasmas, no magnifiquemos las cosas. Al lado del Señor estamos a salvo. Pero también, hermano, después de que el Señor Jesús vio esta angustia, también les enseñó
la tranquilidad. No tengan miedo, tengan paz. No hay motivos, dijo el Señor. Para ellos quizás sí, la tormenta, pero para el Señor dijo, yo estoy con ustedes. Yo sabía que esto iba a suceder. Esto es para fortalecer. Y hay un dicho común que dice que lo que no te mata, te fortalece. Y este es el caminar por la vida. Tropiezos, caídas, pero hay que levantarse, hay que seguir adelante. La vida no se termina, hermanos, con un fracaso. La vida no se termina con algo que no se alcanzó. Esto sí. Entonces, hermanos, el Señor está dando ánimo, se está identificando con ellos, pero también, hermanos, Jesús les dio apoyo, el apoyo que se necesitaba en estos momentos. Soy yo. ¿Qué es lo que necesitamos en los momentos de angustia, hermanos? Apoyo, solidaridad, sentir el fracaso, alegrarse con los logros de todos y cada uno de nosotros. No todos vamos a alcanzar, hermanos, a la vez los proyectos que tenemos, porque son diferentes los planes, porque son diferentes las metas, unos antes, otros después, y esto según las capacidades de cada uno de nosotros, hablando de lo terrenal. Hay que poner en práctica nuestros talentos para poder alcanzar las metas que nos forjamos, que planeamos como familia. Pero para la eternidad hay que estar todos juntos. El Señor no viene por la mitad de la iglesia. El Señor Jesucristo viene por segunda vez por la iglesia. Y hay entrada para todos aquellos que hagamos la voluntad. Eso lo sabemos, pero hay que tenerlo muy fresco en las mentes. Por eso el Señor, no teman, ánimo, yo soy. Aquí está mi mano, aquí está mi persona, aquí está mi ser. Levántense. Y miren que levantó el ánimo de ellos. Lo levantó. Pedro dijo, si eres tú, Señor, manda que vaya hacia ti, que camine sobre las aguas. Entonces sí hay fortaleza, sí hay ánimo, sí hay apoyo, sí está el Señor Jesús con nosotros. Porque Pedro dijo, si eres tú. Dijo, ven, le dijo el Señor, ven. Pero Pedro, hermano, mire, a veces eso es lo que nos sucede a nosotros. Pedro no fue tan natural como usted y como yo. Pedro dijo, si eres tú, manda que vaya caminando, que vaya andando, que yo me encuentre contigo, pero caminando sobre las aguas. Y le dijo el Señor, ven. ¿Por qué? Porque sí puedes, porque soy yo el que lo manda, porque soy yo el que autoriza, porque soy yo el que te dice si puedes caminar sobre las aguas. Pedro tuvo fuerza para dar el primer paso, hermano, para arriesgarse a ir, tuvo fuerzas, pero ¿sabe qué, hermano? Perdió todo lo que el Señor le había dado, toda esa privilegio y esa gran experiencia de caminar como el Señor, de caminar como el Señor. ¿Por qué? Porque puso su vista, hermano, y puso la atención en el problema que ya el Señor nos había sacado. La tormenta seguía, pero Pedro, hermanos, quitó la vista del Señor. En nuestras vidas eso pasa. Hay problemas y el Señor nos levanta de las enfermedades, nos fortalece de las mismas, nos mantiene en los trabajos, nos da la capacidad para realizarlos, nos da el conocimiento para seguir adelante, pero a veces quitamos la vista del Señor porque me fue bien económicamente, estoy haciendo que
mis patrones o que la empresa me ascienda y dice, es por mí, pienso por mí, hago por mí, gasto por mí, es mi dinero, es mi patrimonio, es mi familia, y uno quita la vista del Señor. El trabajo y las bendiciones que Dios nos da, hay que compartirlas, hay que vivirlas, hay que vivir, hay que gastarlas con honestidad, con honradez, con discreción, no engañándonos y pensando que el buen trabajo, que la buena salud, que las bendiciones abundantes materiales me hacen una persona diferente y hasta por encima de los demás, y eso no es cierto. No quitemos la vista del Señor. No pensemos, hermanos, que en la iglesia las habilidades del varón para predicar, para orar, para cantar, para hacer, para trabajar, son asuntos solamente míos, exclusivamente míos. No es el Señor. Apoyémonos, hermanos, y derramemos nuestras fuerzas y nuestro conocimiento a los demás. Y tengamos paciencia con aquellos y aquellas que se tardan para aprender. Ni los dedos de las manos son iguales. Ni en los discípulos, hermano. Aun cuando el Señor Jesús los amaba, los cuidaba, les enseñaba a todos y les daba oportunidad de arrepentirse cuando esto era necesario, les daba la oportunidad de escucharlo, hermano, siempre tenía a alguien que él, dice la Biblia, amaba mucho. Siempre estaba alguien cerca de él, porque tenía el carácter, porque tenía la sensibilidad, porque yo me imagino a Juan, hermano, no quitar su vista del rostro del Señor. No quitar su oído de las palabras del Señor. Yo me imagino a Juan así, hermanos, así, queriendo y demostrándole mucho el amor al Señor Jesús. Yo me imagino a Juan así. Por eso Pedro, en su carácter, dice, pregúntale tú, pregúntale si es así o si van a ser así las cosas. Pero también el Señor Jesús, hermano, tenía a alguien que amaba mucho, a alguien que se recostaba en su regazo, pero también al lado de él estaba Judas, hermano. Porque dice la Biblia, hermanos, nos enseña que es el que mojó el pan en el plato del Señor. Estaban los dos extremos de la vida, estaban los dos extremos en el sentimiento del Señor. Entonces todos estamos cerca de Dios. El bueno, el del carácter débil, sensible, amoroso para Dios, el trabajador en la obra del Señor, pero también está el otro que está luchando por servir a Dios. Juntos, hermanos. Los apóstoles estaban juntos. Y eso es lo que yo quiero, hermanos, dejar en la mente de todos nosotros. Fracasamos juntos. Nos reímos juntos, comemos juntos, nos tropezamos juntos, padecemos juntos. Eso es lo que yo quiero, y eso es lo que seguramente está pidiendo nuestro Señor, y ve con agrado, con alegría, el estar juntos, pero no solamente en persona, humanamente, juntos de corazón, juntos de alma, juntos de pensamiento, hermanos, que tengamos ese amor juntos, ese amor unido para todos, juntos, hermanos. Que cuando se vaya un hermano de vacaciones o que se cambie de congregación porque era necesario, por lo que sea, hermano, que se le eche de menos al hermano, porque lo amamos. Que se le eche de menos a aquel que murió espiritualmente, que se le eche de menos. Porque hay quienes, hermano, dice la Biblia, están enfermos, pero hay otros que ya se murieron.
Y por ellos oramos, nos acordamos de ellos. ¿Cuánto tiempo tenemos de espacio en nuestro trabajo, hermanos, que hacemos oraciones? ¿O estamos viendo la comida, la ropa? Él no me habla, Él no me saludó. ¿O estamos tramando hacer algo para dañar a nuestro hermano? ¿Será que cuando uno se adentra en los pasajes de la Biblia, o ya me volví viejo, me hice muy sensible? Pero la sensibilidad es propia del cristiano. El sentimiento del amor y de la necesidad de los unos por los otros no debe ser propia del cristiano. Entonces ellos estaban juntos. Y Pedro, en su decisión de ir al encuentro del Señor, hermanos, estábamos viendo. Pero siempre hay una oportunidad, si lo vemos, en Pedro y en la acción que estaba sucediendo. Pedro, hermanos, se estaba hundiendo, pero el agua no le llegó hasta acá, seguramente le llegó hasta aquí. ¿Por qué? Porque Pedro tuvo la oportunidad de decirle al Señor: sálvame, Señor, sálvame. Si él tuviera, o ya estuviera hundido, hermano, seguramente la forma natural del agua y del hombre ya no pudiera hablar. No dejemos que nos hundamos, hermano. Dice la Biblia, se estaba hundiendo, pero tuvo la oportunidad de decirle al Señor: sálvame. Nosotros tenemos la oportunidad de decirle a Dios: sálvanos, como congregación, sálvanos. Sentimos que nos hundimos, pero no. Estamos a tiempo de decir: sálvanos, Padre. Todavía. Y tal es así que casi les digo, pasamos a la otra orilla del aire. Y estamos haciendo cosas, pero vamos a disfrutarla juntos. Estamos haciendo muchas cosas, porque tenemos la capacidad para hacer cosas, pero vamos a disfrutarlas juntos. Lejos de tener un mal pensamiento o una mala intención, vamos a disfrutar las cosas que hacemos. Porque Pedro tuvo una amonestación del Señor. Cuando las cosas no se hacen bien, cuando las cosas no buscamos la ayuda de Dios, entonces el Señor nos amonesta. Le dijo: hombre de poca fe, les faltó fe, te faltó fe, Pedro. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si ya me habían identificado, si ya había hablado con ustedes, si ya les había dado mi mano, ¿por qué dudaste? Y luego eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué dudar de Dios? Porque cuando uno duda de su hermano, duda de Dios. Porque somos hechura de Dios. Cuando uno no le da la calidad humana, el lugar a cada uno de nosotros, entonces dudamos de Dios. Porque la Biblia nos enseña que nos soportemos los unos a los otros. Entonces, los fuertes en todos los sentidos van a soportar a los más débiles. Y en la iglesia siempre habrá débiles, espiritual y físicamente. Hay que soportarnos. Porque el Señor Jesucristo, sin salirme del tema, a Judas le dio mucha oportunidad de salvarse, aun cuando él ya sabía que lo iba a entregar. Lo que vas a hacer, hazlo por él.
Cuando le dijo, seré yo, Señor, dijo, tú lo has dicho. Entonces hay oportunidad, pero una oportunidad que debemos, ahora sí, sintonizarlas, esto es canalizarlas todos para poder llegar al objetivo que estamos buscando en realidad. Pedro le dijo, sálvame, Señor. Pedro, hermano, no vio, perdió el rumbo del camino correcto. El Señor ahí estaba, le dijo, ven. Ah, bueno, sí voy. Y la tormenta ya está amainada, ya está calmada, y ya hablé. Ahora, ¿cómo podía explicarle el Señor? Posiblemente te faltó fe. Porque nosotros luego a veces platicamos y le decimos al hermano, tenga fe, su salud va a mejorar. No, pues si la fe la tengo, lo que pasa es que me duele. O en este momento necesito ánimo, necesito tu apoyo, necesito tu mano. No me digas lo que... Yo tengo fe en el Señor, pero no es por falta de fe que me duelen los pies, no es por falta de pie que me duele la garganta, es que necesito palabras de aliento, palabras de ánimo. Y es cuando debemos estar ahí nosotros. Ese es el trabajo nuestro. Es como decirle al Señor Jesús, yo ya hice lo que me pediste, ahora haz lo tuyo, camina. Y nosotros debemos de caminar como iglesia. Vamos a caminar, hermano. Y no se puede caminar, dijo Salomón. Pues uno solo se cae. Se puede mejor dos. O sea, cada quien por su rumbo es casi imposible caminar. Pero juntos sí, hermano, en todos los sentidos. Y nosotros mismos estamos experimentando y estamos viendo de lo que somos capaces para hacer en lo material y en lo espiritual. Mira, hay una cosa que oí refiriéndose a esta congregación. Y dice así, se lo dejo a su deducción. Dijo, están quedando los más fuertes. Y tiene razón, la persona que dijo. Están quedando los más fuertes. ¿Por qué? Porque estamos capoteando el vendaval. Hay tormentas, sí. A veces fuertes, pero estamos pasando. Y estamos quedando los más fuertes. Sin que sea presunción. Se fueron los cobardes. Eso es todo. Porque estaban los dos en la barca y se quedaron los más fuertes. Y hubo quien quiso ir a adelantarse y encontrarle al Señor Jesús, pero el Señor Jesús le dijo, te faltó fe, no te dolían los pies, fuerza tenías, pero te debilitaste cambiando y volteando tu vista a otra parte. Poca fe. Cuando uno voltea su vista, cuando uno voltea sus ojos, cuando uno siente más fuerte el vendaval y los conflictos, hermanos, cuando uno cambia la vista, cuando uno quita la mirada de Dios, hermanos, entonces es falta de fe, es hasta entonces que se aplica la falta de fe. Pero cuando estamos fuertes, cuando estamos luchando, cuando padecemos y salimos de esos padecimientos, hermanos, somos fuertes en el Señor. Vamos a decir así, que nada nos doble, porque vamos a contar desde ahora pidiéndole la vida al Señor. Vamos a continuar otro año, ¿no? Y son 365 días. Vamos a pensar positivamente, vamos a pensar que le vamos a encontrar la otra orilla este año que viene, con la ayuda de Dios. Y en ese año va a haber mucho que hacer en lo espiritual y en lo material. Porque, hermanos,
No podemos ganar más almas si no hemos ganado la fe. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ganar más almas? Si mi alma todavía no está segura de servir al Señor, si titubeo para servir al Señor. ¿Cómo? Hablo en el sentido propio, en el sentido de, vaya, esto lo gané con mi trabajo, vamos a decirlo. Mi alma la tengo que ganar. La estabilidad emocional y espiritual de mi alma la tengo que ganar. ¿Cómo ganamos otra? Pero también, hermanos, ahí en el versículo 31 dice la Escritura: al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor, hermanos, nos ofrece su diestra, su mano, para seguir adelante. Hay que renovar fuerzas. Les decía que Pedro tuvo fuerzas para emprender la caminata, pero cuando dio los primeros pasos, se le acabaron las fuerzas. ¿Cuántas veces estamos dudando, hermano? O tenemos la capacidad y las fuerzas de carácter para comenzar un trabajo, una empresa, pero cuando vamos a mediación, no, pues no voy a poder, es muy difícil, es casi complicado para mí. No, hay que seguirle, hermano, hay que seguirle. No podemos, si hay algo que nosotros debemos de hacer, es hacer lo que hizo, a ver, ya se me fue el nombre. No, pues David, ¿no? Fue el que mató a Goliat. Bueno, lo tiró, lo mató, pero ¿sabe qué le cortó la cabeza? Esto exterminó con el problema. O sea, de tajo. Y nosotros cuando comencemos una empresa hay que terminarla. Hay que terminarla. Cuando haya un problema no hay que comenzarlo, hay que terminarlo. Cuando se afrente un problema, no hay que dejar para mañana o después o sacarle la vuelta al problema. Vamos a solucionarlo. Porque cuando haya un problema de cualquier índole, hermano, la herida se queda si no lo solucionamos. Ahí se queda. Hay que terminarlo. El trabajo material hay que terminarlo. Por eso hay que buscar la manera de que esté a nuestro alcance para comenzar algo y terminarlo. No a medias. Entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de ver para este año, juntos, hermanos, como el cuerpo de Cristo que somos, ¿cuánta fuerza hemos adquirido para seguir caminando? ¿Cuánta fuerza tenemos espiritual, material y económicamente para comenzar un proyecto? ¿Cuánta fuerza tenemos? ¿Con cuántos contamos, hermanos, en la barca de este año? ¿Cuántos vamos a abordar esa responsabilidad? Juntos, con esto sí podemos. Pedro se despegó de el resto de los apóstoles, dijo: yo voy, sí, pero él, hermano, no confió en lo que el Señor le dijo: ven. Entonces, para hacer un proyecto, hermanos, juntos, vamos a unir fuerzas, vamos a unir conocimiento, vamos a unir lo que tenemos para hacer el trabajo que nos vamos a echar a cuestas este año. Es la verdad. Y no hay que ser pesimistas, o sea, de la mano de Dios, así, pero luego a veces nos hundimos porque no planeamos. Porque Pedro seguramente se emocionó, vio al Señor Jesús: si eres tú. No fue un reto, sino simplemente dijo: ya te identifiqué, pide, manda que yo vaya a hacer. Dijo: ven.
Pero Pedro ni siquiera dijo, manda que vayamos todos. Y el asunto es estar todos. Porque solos no podemos hacer nada. Dice la Biblia, hermanos, allí en Isaías 40. Isaías capítulo 40, hablando de las fuerzas. El Señor nos ofrece su diestra, nos ofrece las fuerzas, pero también nosotros tenemos algo que hacer. Si tienen, por favor, Isaías, hermano Jorge, tienes Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Sigue, hermano, hasta el... Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las alas de las águilas. Si el viento no fuera contrario, si el viento no se opusiera, ¿para qué batir las alas? ¿Para qué? El viento, esto es, las cosas contrarias que nos suceden es para batir las alas, es para alear o alar las alas. Los aviones tienen alas por eso, hermano, porque van en contra, porque el viento se opone a que caminen. Pero todo eso, hermano, si las mismas águilas, el Señor les dio la capacidad y el elemento para que pudieran volar, hermano, a nosotros también, dice la Biblia. Porque los jóvenes y los muchachos se cansan, somos humanos, pero las fuerzas están en el Señor a cualquier edad. A cualquier edad. Entonces una cosa es que yo no tenga fuerza en mis pies, iba a decir como le digo a Matías, en mis patrullas. No tengo fuerza, pero tengo capacidad de pensamiento. Tengo capacidad de experiencia. Que los que caminen lo hagan. Pero ahí está la capacidad de sabiduría, de experiencia. Aquí hay una lista que dice el Señor: los jóvenes y los muchachos se cansan, pero Dios fortalece. La fuerza está en el Señor. Somos un cuerpo. Y vino otra vez a mi mente el asunto de Moisés con Josué. Ve y júntate un ejército de hombres hebreos, varones, fuertes, valientes, para que te encuentres en la lucha. Pero estos y yo vamos a ir a la altura del collado y vamos a hacer nuestro trabajo. Las fuerzas unidas. Las fuerzas que se unen y que se hace una sola unidad para hacer un trabajo. Y Dios con nosotros. Fuerzas en todos los ¿ves? No digas, tú no sabes, tú no puedes, sí, juntos podemos hacer muchas cosas. Porque no todos somos manos, diría Pablo. Vamos a unir el cuerpo de Cristo para caminar, para recibir, para aprovechar las fuerzas que nos da el Señor y seguir adelante. Pero juntos, hermano, juntos, como un cuerpo que somos. Entonces, que Dios nos bendiga ahora para poder planear este próximo año y, por supuesto, con la previa bendición de la vida que Dios nos dé. Teniendo vida, hermanos, ya lo tenemos, la verdad. Porque sí es un trabajo difícil, cansado. El trabajo de la iglesia no es fácil. Quien diga que es fácil, pues entonces quiere decir que no hace nada. Porque es muy agotador, es muy estresante. Es un trabajo que se debe de tener en muy buena estima
que se debe de cuidar. Así como apreciamos y cuidamos y luchamos por el trabajo secular, ¿no? Así debemos de luchar por el trabajo en la iglesia. Y este nos corresponde a todos. En cada uno en su trinchera, cada uno en su trinchera, y cada uno según sus capacidades. Pero sabe que el cuerpo, cuando le hace falta un miembro al cuerpo físico, sí batalla para acoplarse y para adecuarse a hacer las necesidades del propio cuerpo. Pero juntos hacen muchas cosas. Muchas. El cuerpo completo hace mucho. Entonces el cuerpo de Cristo completo, unido en los momentos de dificultad, donde no tengamos esa duda de magnificar y de ver fantasmas y de ver cosas que no son, juntos, hermano. A ver, hermano, espérate. No es lo que está viendo usted, no es lo que está creyendo, no es lo que está diciendo. La cosa es más sencilla. Vamos a sentarnos a platicar, a planear, como las águilas, con fuerza de Dios, con voluntad propia y con un buen objetivo hacia la vida. Dios les bendiga.